Gracias otra vez a todos los que nos están siguiendo. Estamos con los curadores del Museo del Oro que están respondiendo algunas preguntas del público y compartiendo un poco sobre su trabajo del día a día. Le quiero preguntar a Héctor de cómo se adapta una exposición de Bogotá a una sucursal. Buenos días. No, pues digamos que hay un trabajo ahí muy interesante. Nosotros, como curadores del Museo del Oro, diseñamos exposiciones temporales para la sala de exposiciones temporales del Museo en Bogotá. Pero como hacemos parte del Banco de la República y de su gran red cultural, muchas de esas exposiciones tienen versiones diferentes que van a exhibirse en los distintos espacios que tiene el banco en el país. En el caso concreto de una experiencia reciente que hemos tenido, la exposición Esto tiene arreglo, una exposición sobre el arte y las prácticas de reparación de objetos en época prehispánica, se inauguró primero en Bogotá y luego la llevamos a Manizales. Y un poco lo que ocurre en ese contexto es que empezamos a diseñar otras estrategias de relación de los contenidos con los públicos locales de las ciudades a las que van a interesar las muestras. Y también nos ponemos muy en contacto con el equipo de las áreas culturales del banco en esas ciudades. Eso nos permite generar una exposición mucho más pertinente, mucho más relevante y conectada con las discusiones y con los públicos de esas otras ciudades. Por otra parte, hay un trabajo de rediseño del guión y de la curaduría, justamente para adaptarlo a los nuevos espacios. Ese es un trabajo que hacemos también desde Bogotá y con el apoyo y el conocimiento de otros miembros del equipo de la Subgerencia Cultural, un poco para definir una exposición que pueda funcionar de una manera natural en un espacio diferente al de la sala de exposiciones del Museo del Oro aquí en Bogotá. Entonces, en esa adaptación se hace una nueva selección de piezas, se descartan algunas que por distintas razones no pueden viajar, se también algunos textos, e incluso, dependiendo de los casos, se pueden plantear nuevos recorridos dentro de la exposición precisamente para que para el visitante de esos espacios sea mucho más natural la apreciación de la muestra. Gracias, Héctor. Yo ahorita que los estaba viendo veo que todos son muy jóvenes y yo que trabajo en el museo también me he dado cuenta que confluyen muchas generaciones de curadores. Museo del Oro, en este momento María Uribe, fue curadora en algún momento, los jefes de divulgación, de registro, en algún momento también fueron curadores. Yo quisiera preguntarle a Héctor, ¿cuál es la diferencia entre ser curador ahora, haber sido curador hace 10 años y hace 30 años? Pues creo que en el museo han ido ocurriendo cambios que son estructurales de la práctica curatorial en distintos museos y en particular en los museos con colecciones arqueológicas y etnográficas, como es el caso del Museo del Oro. Em, yo llevo ya tal vez también con Juan Pablo 10 años en el museo y también haya habido unos cambios importantes en nuestro propio oficio. Sin duda el más relevante de todos ha sido la incorporación de la participación de públicos en la conceptualización de las exposiciones. Es un trabajo que todavía seguimos aprendiendo a hacer. Es un trabajo que no tenía mucha trayectoria dentro del museo, más allá de que el museo siempre ha trabajado directamente con sus públicos, pero sobre todo en el área de educación y de divulgación. Y ha habido un cambio de énfasis en incorporar las opiniones, las ideas, por ejemplo, este ejercicio de las preguntas del público al planteamiento de las exposiciones. Es algo que tanto Juan Pablo como yo hemos vivido en los 10 años que llevamos en el museo. En comparación con la experiencia tal vez de hace más años, de hace 30 años, y pues a partir de conversaciones con otras curadoras que han pasado por el museo, creo que un poco hemos también cambiado la figura del curador experto que sabe hasta el más mínimo detalle de los objetos de la colección, que es una figura
muy clásica de la curaduría y muy respetada, en la que los curadores son básicamente unos eruditos en cada uno de los objetos. Claro, algo que se adquiere también a lo largo de los años de trabajo en el museo, pero creo que la figura más justamente articulada también a esas relaciones con los públicos ha hecho que los curadores de hoy en día estén preocupados también por ampliar y tener distintas perspectivas y distintos campos de interés más allá de los de la colección, precisamente como un ejercicio de recontextualizarlas y darles otros mensajes y significados a partir de las exposiciones y de las distintas actividades que lleva a cabo el museo. Entonces ahí ha habido como un proceso de transformación muy interesante, del cual creo que el Museo del Oro hace parte como muchos otros museos, no solamente en el país, sino en el mundo. Pablo, cuéntame, ¿qué opinas? Recuerda que Sí, a veces es un... yo quería añadir que, además de lo que dice Héctor, también otra cosa que ha pasado en los últimos 30 y en los últimos 10 años es que la arqueología ha cambiado y la arqueología ha cambiado un montón. Las teorías han cambiado, los discursos sobre todo han cambiado. Entonces, para los curadores del museo, adaptar esos discursos entrar, digamos, como en discusión con los investigadores, con las nuevas inquietudes, con las nuevas preguntas, con los nuevos planteamientos de problema que exige, digamos, la disciplina, pues es también un reto, ¿no? Y eso hace que las exposiciones permanentes justamente sean un reto porque esas exposiciones se tienen que adaptar de alguna forma, tienen que ser como coherentes, digamos, como con la arqueología. Entonces, los discursos que había hace 10 años sobre cómo se interpretaba el pasado arqueológico en Colombia, el pasado prehispánico en Colombia, eh, a cómo se interpreta hoy en día, donde los arqueólogos cada vez son más escépticos con las clasificaciones y con las categorías. Pues obviamente eso es mucho más difícil para un museo, es decir, porque el museo normalmente funciona como, digamos, como que la representación en los museos funciona a partir de categorías establecidas para explicarle al público. Es una forma de comunicación, digamos, como muy evidente. Los arqueólogos cada vez se desprenden más de esas categorías porque, claro, los procesos culturales, las dinámicas sociales son difíciles de categorizar. Pero entonces, ¿cómo traspasa, cómo traducir, digamos, como ese escepticismo categórico de la disciplina a un museo es sumamente complejo, pero cada vez hay nuevas herramientas, cada vez hay nuevos discursos que nos han permitido explorar y experimentar, digamos, cómo podemos mostrar justamente esas tensiones dinámicas en el museo. Muchas gracias.